vamos a comentar lo que se llama el Sermón de Montesinos y vamos a comenzar leyéndolo. Es el resumen que recoge Bartolomé de las Casas en su libro Historia de las Indias. El sermón o el resumen dice así: Yo soy la voz del que clama en el desierto. Todos estáis en pecado mortal, y en él vivís y morís, por la crueldad y tiranía que usáis con estas inocentes gentes. Decid, ¿con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre a aquestos indios? ¿Con qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes que estaban en sus tierras mansas y pacíficas, donde tan infinitas de ellas, con muertes y estragos nunca oídos, habéis consumido? ¿Cómo los tenéis tan opresos y fatigados, sin darles de comer ni curallos en sus enfermedades, que de los excesivos y trabajos que les dais incurren y se os mueren, y por mejor decir, los matáis, por sacar y adquirir oro cada día? ¿Y qué cuidado tenéis de que los doctrine y conozcan a su Dios y Creador, sean bautizados, oigan misa, guarden las fiestas y domingos? ¿Estos no son hombres? ¿No tienen ánimas racionales? ¿No sois obligados a amallos como a vosotros mismos? ¿Esto no entendéis? ¿Esto no sentís? ¿Cómo estáis en tanta profundidad, de sueño tan letárgico, dormidos? Tened por cierto que en el estado en que estáis no os podéis más salvar que los paganos, que no quieren la fe en Jesucristo. Este es el resumen que nos ofrece Bartolomé de las Casas. El texto del sermón no se ha encontrado. Los historiadores dominicos, entre ellos el padre Alfonso Exponer, andan desesperadamente buscando el texto original del sermón, puesto que la comunidad Pedro de Córdoba lo escribió y, como diremos, lo firmaron todos de su puño y letra, pero no se ha encontrado el texto. Solamente se tiene este texto, que es el resumen que Bartolomé de las Casas nos ofrece en su libro Historia de las Indias. Normalmente se habla del Sermón de Montesinos. Yo prefiero hablar de la comunidad Pedro de Córdoba, porque lo más importante de este acontecimiento es la intervención de una comunidad, ¿no?, para producir la predicación que, por supuesto, después la realiza uno de sus miembros. Pero lo específico, lo propio, lo más importante de este sermón es la preparación del mismo por la comunidad y después el respaldo al predicador cuando las autoridades vienen a reclamar. Por eso yo prefiero llamarlo, más que el Sermón de Montesinos, la comunidad Pedro de Córdoba. Para comprender la importancia de esta comunidad Pedro de Córdoba en el tema de la predicación, conviene tener en cuenta las tres funciones que Santo Domingo de Guzmán había otorgado a la comunidad. La primera era garantizar que nunca falte la predicación. Si la predicación es asunto de un individuo, muerto el individuo, se acabó la predicación. Pero si la predicación es asunto de una comunidad, muerto un individuo, continúa la comunidad y por lo tanto continúa la predicación. Entonces, primera función, garantía de la permanencia de la predicación. Segunda función, interesante, animar al predicador en sus desfallecimientos. Cualquier predicador tiene momentos de baja, de desánimo, de desaliento, frustraciones, fracasos. Es muy importante que la comunidad le siga diciendo, sigue predicando. Entonces Santo Domingo quería que el predicador tuviera siempre el respaldo de la comunidad, el sostén de la comunidad en las duras y en las maduras. Y un tercer elemento muy importante, que una función que Santo Domingo otorgaba a la comunidad de predicadores, era que la vida de la comunidad fuera el mejor anuncio del Evangelio. No la palabra, sino el testimonio de la fraternidad, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta estas tres funciones que Santo Domingo otorgó a la comunidad de predicación, yo creo que no ha habido ningún momento en la orden en que se hayan cumplido estas tres funciones
como se cumplieron en la comunidad Pedro de Córdoba. De tal forma que yo acostumbro a decir que este sermón, esta comunidad de Pedro de Córdoba, es la metáfora perfecta de cómo debería ser la predicación dominicana. La metáfora perfecta de cómo debería ser la predicación dominicana, cómo debía prepararse, cómo debía realizarse y cómo debería apoyarse. Conviene tener en cuenta, el sermón tuvo lugar el tercer domingo de Adviento, el cuarto domingo de Adviento de 1511, ¿no? Cuando ya pues, el descubrimiento de América tenía pues 11 y 8, casi 20 años. ¿Por qué llegaron tan tarde los dominicos? Pues los dominicos llegaron tarde. Pues llegaron tarde porque el maestro general de la orden prohibió que ningún dominico fuera a América Latina a misionar allí si no era miembro de la vida religiosa restaurada. En tiempo de la conquista de América, la situación de la vida religiosa aquí en Europa, en España, era un poco lamentable y había ya algunos conventos no restaurados, en los que había comenzado de nuevo a funcionar con mucha vida la disciplina monástica, ¿no? Recordemos a Santa Teresa y toda su reforma, ¿no? A San Juan de la Cruz, ¿no? Entonces, el general de los dominicos prohibió que ningún dominico fuera a América si no iba restaurado ya. Y esta es la razón por la cual, digamos, la presencia de los dominicos no llega hasta 1510, o sea, unos 18 años después de la conquista. Y este es el primer sermón que predican los dominicos en la Española. La Española es actualmente la República Dominicana, Santo Domingo, ¿no? Es decir, es la metáfora perfecta de lo que Santo Domingo hubiera querido que fuera la predicación dominicana. No tenemos el texto del sermón, no se ha encontrado, a pesar de que el sermón fue escrito y firmado de su puño y letra de todos los miembros de la comunidad, pero el texto no se ha conseguido, solamente se ha conseguido y se mantiene este resumen que hace Bartolomé de las Casas. No se sabe exactamente si Bartolomé de las Casas estuvo presente, probablemente sí, y probablemente quedó impactado de tal forma que pasó de ser presbítero encomendero a ser dominico convertido, ¿no? Probablemente fue el sermón de Montesinos lo que le removió su conciencia, sobre todo porque él tenía unos 100 indios como esclavos, ¿no? Y siendo presbítero ya, ¿no? Y entonces a partir de ahí probablemente él, ¿no? Hay otro factor que influyó mucho también, parece ser que fue a confesarse con un dominico y el dominico le negó la absolución hasta que no liberara a todos los indios que tenía como esclavos. Es decir, todo esto influyó y lo refleja él muy bien, cómo le impactó a él el sermón. Bien, nos queda pues este precioso resumen, ¿no? Pero lo más importante para mí no es ni siquiera el mensaje del sermón, sino el proceso de preparación del sermón por toda una comunidad. Por eso yo prefiero hablar de la comunidad Pedro de Córdoba, que es la que produce la predicación. Montesinos es el altavoz. Montesinos es el altavoz de la comunidad, es el megáfono de la comunidad, es el que pronuncia el sermón que ha preparado toda la comunidad y que es sermón de la comunidad. Esto es lo más, digamos, magnífico, ¿no?, de este acontecimiento. ¿Cómo tuvo lugar la preparación de esta predicación? Curiosamente hoy, pues una predicación, en el mejor de los casos, un presbítero se concentra durante 10 minutos o 15 minutos, en el mejor de los casos, ¿no?, y prepara su sermón, su homilía. Este sermón fue preparado durante un año entero por una comunidad entera. Preparado durante un año entero por una comunidad entera. ¿Y cómo lo preparó esta comunidad? Bueno, pues hay varios aspectos que quiero comentar. El primero es, dice Bartolomé de las Casas, él dedica 3 capítulos de su Historia de las Indias a explicar cómo se fue fraguando este sermón.
Y lo primero que dice es que en el principio de este sermón lo que hay es una lectura de los signos de los tiempos. Los dominicos, aquella comunidad de Pedro de Córdoba, dedican un año entero a observar la situación. Hoy día esto nos resulta extraño, casi milagroso, pero visto el efecto que tuvo el sermón a nivel incluso político, uno queda admirado, ¿no?, del cuidado que pusieron en preparar estas palabras. Un año entero dedicado a observar la situación. Me llama la atención, por ejemplo, la terminología que utiliza Bartolomé de las Casas cuando cuenta esta historia. Utiliza expresiones como la siguiente: considerando, viendo, mirando, oyendo, ¿no? Son una terminología que indica la observación con que la comunidad Pedro de Córdoba está prestando atención a lo que está sucediendo allí, cómo se están comportando las autoridades civiles, militares o políticas, qué están haciendo con los pobres indígenas, con los indios, ¿no? Entonces, durante un año entero se dedican a considerar, observar, ver, oír, prestar atención, escuchar. La escucha más famosa es la de un tal Ginés, ¿no?, que en aquel momento había asesinado a su propia esposa, ¿no?, y arrepentido un poco por el contacto con la comunidad Pedro de Córdoba, al final les cuenta la historia de las barbaridades que se están haciendo con los indios. Entonces la comunidad queda absolutamente conmocionada por este relato, ¿no? Y bien, este es el punto de partida del sermón, que no es una doctrina que se ha estudiado en los libros, sino que es una experiencia de dolor, de sufrimiento que han observado, y por consiguiente ellos se ven obligados, en conciencia dice Bartolomé de las Casas, a predicarlo, en asunto de tanta importancia. Por lo tanto, el punto de partida es la lectura de los signos de los tiempos. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Y qué nos dice la palabra de Dios, ¿no?, en esta situación? Un año entero observando, considerando, oyendo, viendo, son los términos que utiliza Bartolomé de las Casas para decir cómo la contemplación es no solamente de los misterios divinos, sino también, ¿no?, del drama humano. Punto de partida. En el principio hay también, dice Bartolomé de las Casas, un ejercicio de compasión, porque hay formas de mirar, y formas de escuchar, ¿no?, y formas de contemplar, y formas de considerar. Hay una consideración fría, ¿no?, cuando uno se mantiene ajeno al drama humano, o hay una forma de considerar que es compasiva y misericordiosa, ¿no?, de empatía, de hacerse cargo de la víctima, del sufrimiento. Entonces, Bartolomé de las Casas, en su relato de cómo se prepara este sermón, habla frecuentemente, ¿no?, de que dice de estos dominicos, dice, siendo varones muy espirituales y de Dios muy amigos, ¿no?, una expresión preciosa, siendo varones muy espirituales y de Dios muy amigos. Esta terminología es propia de la reforma de la vida consagrada. Esta es una terminología que utiliza con mucha frecuencia, ¿quién? Santa Teresa de Jesús, ¿no?, de Dios muy amigos. Bueno, pues Bartolomé de las Casas utiliza esto para definir aquella comunidad de frailes de la española. Dice, siendo varones muy espirituales y de Dios muy amigos, considerando compasivamente y con misericordia todo el sufrimiento de los indígenas, de los indios, ¿no? Este es el segundo punto. El primero es observar, el segundo la empatía, la compasión, ¿no? Hombres muy amigos de Dios. Y consideran compasivamente sobre todo las injurias que se están cometiendo con esta gente. Es curioso que para Santo Domingo, es decir, el punto de partida de su vocación como predicador y como fundador fue efectivamente la compasión. O sea, decir, no es el haber descubierto una teoría teológica que quiere él difundir, sino el haber, digamos, entrado en una dinámica de compasión sobre el sufrimiento que le obliga a él a proclamar el Evangelio. Entonces, es decir, en el relato que hace Bartolomé de las Casas de la preparación de este sermón, insiste en eso, en que son
muy de Dios amigos, muy amigos de Dios, y que consideran compasivamente las injurias que se están cometiendo con esta gente. Es el sufrimiento de esta gente lo que da lugar a este sermón tan intenso. Qué diferencia tan tremenda cuando escuchamos un sermón nacido desde la ideología o un sermón nacido desde el corazón. Qué diferencia tan enorme. Es decir, un sermón nacido desde el corazón solo puede nacer, ¿no?, cuando te haces cargo del sufrimiento de los oyentes o del sufrimiento que están provocando los oyentes. Entonces, el segundo punto de partida, dice Bartolomé de las Casas, es: en el principio de aquel sermón hay una consideración compasiva de las injurias cometidas contra los indígenas. Y en el principio de aquel sermón, esto es probablemente lo más típico dominicano de aquella comunidad, hay una deliberación permanente de la comunidad durante 9 años, durante un año, unos 9 meses, un año, están deliberando cómo han de predicar, qué han de decir en un asunto tan importante. ¿Y cómo describe Bartolomé de las Casas este deliberando? Dice: con mucha oración y muchos ayunos y abstinencias. Si durante un tiempo, es decir, su preparación está respaldada por un ejercicio, digamos, de oración, contemplación, ayuno, abstinencia. Entonces, muy distinto de preparar un sermón con un par de libros, ¿no?, para buscar 3 ideas, o con 10 minutos de concentración espiritual, ¿no? No. Aquí lo que hay básicamente es, un ejercicio enorme, ¿no?, de preparación del sermón con grandes oraciones, ayunos y abstinencias durante un año entero, ¿no? Es curioso esto, y probablemente aquí está la diferencia entre la predicación del Evangelio y el discurso ideológico. Un discurso ideológico se puede preparar con una buena biblioteca. Un anuncio del Evangelio solamente se puede preparar con mucha oración, mucho ayuno, mucha abstinencia, ¿no? Pero no como simple ascética, sino como una especie de vaciamiento espiritual, ¿no?, que permite que el Evangelio sea lo único que tenemos que decir. Hablan permanentemente, primero, de esto. Segundo elemento de deliberación. Entre ellos deliberan permanentemente en asunto, dice Bartolomé de las Casas, de tanta importancia. El asunto de tanta importancia no es cosa pequeña. Tanta importancia tiene la salvación de los españoles y también de los indios. El asunto de tanta importancia es la salvación eterna. En aquel momento es una forma de decir: el que se salva sabe y el que no sabe nada. Bueno, lo que yo aprendí en mi infancia, ¿no? Pero entonces, naturalmente, ellos deliberan sobre asunto de tanta importancia. ¿Qué tienen que decir a los fieles en asunto de tanta importancia que es la salvación, ¿no? Y todavía añade un elemento muy importante que es muy dominicano, muy de la teología dominicana. Si observamos el sermón, hace referencia al sueño. Estáis en tan abisal situación. Abisal sueño es cuando estás en sueño profundo. Es decir, es que no os dais cuenta, es que no veis. Yo siempre he considerado que lo propio de la teología dominicana atribuye el mal más a ceguera que a malicia. La mayor parte de los males que cometemos no es por maldad, sino por ceguera, porque no nos damos cuenta. Estamos en San Blas. Este barrio durante muchos años, lo sabe, Ángel lo sabe de sobra, fue el barrio de la droga. Y yo siempre me decía lo siguiente: si estos muchachos, estas muchachas, supieran el daño que se hacen a sí mismos, vieran el daño que se hacen a sí mismos, a sus familias, a la sociedad, al barrio, no habría ningún drogadicto. ¿Es maldad lo que hay detrás del drogadicto o es ceguera? Esto es lo propio de la teología dominicana. Esto es lo propio.
Y lo refleja muy bien el sermón de Montesinos, hablando de el sueño abisal. Sueño abisal significa el sueño profundo. Estás como en un abismo, aunque no ves, ¿no? Pero de esto no os dais cuenta, no os enteráis. ¿Por qué estáis tan dormidos? ¿No? Lo dice él. Es algo que refleja perfectamente, es decir, la teología dominicana que llevaba esta gente. La mayor parte de ellos iban de San Esteban de Salamanca y de Santo Tomás de Ávila. Y llevaron una buena biblioteca. Es curioso que gente que no tenía más que una choza de paja para vivir y sin embargo tenían una gran biblioteca, ¿no? Eran hijos sobre todo de la tradición dominicana que pone el mal más en la ceguera que en la malicia. Yo creo que esto debería hacer distintiva y específica la predicación de los dominicos, de toda la familia dominicana. Y qué distinto es predicar a un ciego o predicar a un malvado. Qué distinto es predicar a un ciego, alguien que no ve, y predicar a un malvado. Por eso tiene tanta importancia en los evangelios la curación de ciegos. No es un tema de milagros espectaculares, es una catequesis, Señor, que vea. Esta es la importancia de la curación de ciegos, ¿no? Bueno, pues esto lo refleja perfectamente el sermón de Montesinos, cuando parte del supuesto de que lo que está sucediendo es una injusticia enorme, pero es producto de la ceguera, del abisal sueño en que estáis dormidos todos. Lo refleja muy bien Bartolomé de las Casas. Probablemente aquí está reflejando él su propia experiencia. Probablemente Bartolomé de las Casas aquí está reflejando su propia experiencia, porque al escuchar aquellas palabras se vio reflejado a sí mismo. Él era presbítero, ¿no? Él era presbítero de Sevilla, había sido ordenado sacerdote, tenía por lo menos, el primer regalo que recibió de su padre fue un indio filipino. Y después, como sacerdote, él tenía su encomienda, tenía sus fincas, tenía sus 100 indios, ¿no? Esto fue el motivo por el cual él probablemente, escuchando estas palabras o llegando a él este sermón, se dio cuenta en qué ceguera, en qué sueño abisal se encontraba tan profundo, ¿no? A mí esto yo lo subrayo mucho porque creo que es lo que mejor recoge lo específico de la tradición doctrinal dominicana, de la teología dominicana, de la predicación dominicana. Delante no tenemos malvados, tenemos ciegos, y el Evangelio es una iluminación. Y se puede poner ejemplos, ¿no? Fíjense la diferencia que hay tan enorme entre lo que es ayudar a un ciego a pasar un paso de cebra, con qué cariño, con qué delicadeza lo hacemos todos, ¿no? Con qué gusto le acompañamos, y cuando descubrimos un malvado, es decir, cómo nos cambiamos de acera, por miedo, ¿no? La diferencia que hay entre acercarse a un ciego o alejarse de un malvado. Esto define perfectamente la diferencia que hay entre una predicación que tiene delante a ciegos o tiene delante a malvados, ¿no? Bueno, pues esto es lo propio de este sermón. Probablemente es lo más característico, lo más específico de la predicación dominicana, ¿no? Una interpretación de sueño abisal. Los mismos que están cometiendo estas injusticias enormes, que injusticias son, pero es muy distinto si lo cometen por ceguera o lo cometen por malevolencia, por maldad, ¿no? Bueno, pues esta es la deliberación. Oración, deliberación permanente y considerar un asunto de tanta importancia que es la salvación. Y finalmente darse cuenta de que la actuación de esta gente probablemente no obedece a malicia, a malevolencia, sino a ceguera, ¿no? Son ciegos que guían a otros ciegos, ¿no? ¿Cuál es el resultado de esta deliberación? Esto es una cosa maravillosa y ojalá algún día tengamos el texto entero de esa. El final de esta deliberación es que escriben el sermón y lo firman todos los miembros de la comunidad de su puño y letra. Yo cuando leo esto me emociono, porque esto es lo que significa una auténtica metáfora de lo que es la predicación comunitaria. Escribieron el texto del sermón y lo firmaron todos ellos de su puño y letra.
Y el último detalle de su deliberación fue encomendar el sermón a Fray Montesino, a Antón Montesino, que tenía la gracia de la predicación, porque tenía la gracia de la predicación. Los dominicos somos seres humanos con limitaciones, y una de las limitaciones que puede haber en algún dominico es la celotipia pastoral, ¿no? Hay celos en todos los ámbitos de la vida, también en el ámbito pastoral. Bueno, pues una de las cosas que a mí me parece extraordinaria de este sermón es cómo esta comunidad no tiene ninguna celotipia de decir, aquí el que mejor predica es Fray Antón Montesino, y por consiguiente, por el bien del Evangelio y por bien de esta gente, es él el encargado, tiene que ser él. Podía haber dicho Fray Pedro de Córdoba, yo soy el prior, ¿no? Y probablemente podía haber dicho algún otro, y bueno, y a mí me toca este domingo la misa, ¿no? No. Todos ellos decidieron encomendar el sermón a Fray Antón Montesino, que tenía la gracia de la predicación. La gracia de la predicación, esta expresión es muy importante en la orden dominicana. Aparece en las primeras constituciones del siglo XII ya, del siglo XIII. Aparece, ¿no? Pero sobre todo es muy importante porque hay una oración que se rezaba antes. Cuando alguien salía a predicar, a dar un retiro, a dar unos ejercicios, había una oración que se rezaba en las comunidades. Y en esta oración se pedía la gracia de la predicación y la palabra graciosa. Esta oración que se rezaba antes, con frecuencia, yo todavía la he utilizado alguna vez, se pedía para el predicador, para el que va a dar los ejercicios, los retiros, ¿no? A predicar una homilía, un sermón, o un triduo, o una novena, se le pedía que el Señor te conceda la gracia de la predicación y la palabra graciosa, porque claro, si a la gracia de la predicación añadimos la palabra graciosa, tenemos ya la predicación completa, ¿no? Bueno, pues esta comunidad de Pedro de Córdoba es muy consciente de que el sermón, si ha de ser efectivo, tiene que predicarlo el que tiene la gracia de la predicación y probablemente también la palabra graciosa, ¿no? Y esta es un poco la historia de la preparación. Para mí es mucho más importante esta preparación, mucho más seleccionadora para la vida dominicana, que incluso el sermón mismo. Esta preparación, este deliberar, este comenzar oyendo, viendo, observando, considerando, continuar con la oración, la contemplación, el ayuno, la abstinencia, porque hay demonios que solamente se echan con ayuno y oración, ¿no? Y después deliberar juntos en asunto de tanta importancia como es la salvación de las personas, para terminar diciendo, esto es tan importante que tenemos que encomendárselo al mejor predicador de la comunidad, al que tiene la gracia del predicador, Antón Montesino. Esta es la preparación y es lo que me lleva a mí a titular esto la comunidad Pedro de Córdoba, más que el sermón de Montesinos, porque como ya podéis daros cuenta, lo que está aquí en juego es la predicación de la comunidad de Pedro de Córdoba. Montesinos es el megáfono, es el altavoz, ¿no? El último elemento de la preparación del sermón es la comunidad aprovecha la ocasión para examinar su vida evangélica, porque saben, como buenos dominicos, como buenos varones evangélicos muy amigos de Dios, saben que si su testimonio de vida no avala la predicación, es inútil que la predicación esté realizada por el que tiene la gracia de la predicación, ¿no? Sonará como un címbalo que retiñe pero que no tiene contenido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que la comunidad decide? La comunidad decide decir que si la predicación ha de tener eficacia, ha de ser debido al respaldo de su vida evangélica. En su vida evangélica de la comunidad, o sea, hay tres elementos que ellos cuidan de forma excelente. El primer elemento es la pobreza evangélica. Cada vez que hablo de esto, me avergüenzo un poco de nuestro tiempo. Me avergüenzo un poco, me sonrojo, ¿no? Porque yo creo que una de las lagunas de la vida consagrada en este momento
incluso de la comunidad cristiana, es la falta de la pobreza evangélica. No digo la pobreza como miseria, como no, pobreza evangélica, con espíritu, la pobreza franciscana, de Francisco de Asís, ¿no? Entonces, es curioso, por ejemplo, en ellos, o sea, la importancia que tiene la pobreza. Estos hombres llevaron una biblioteca excelente. Para ellos, el tener libros no era ir contra la pobreza. ¿Por qué? Porque lo necesitaban para su predicación. Sin embargo, el día que predicó el sermón, dice Bartolomé de las Casas, que volvieron a casa y solamente tenían para comer un caldo de berzas, que no siempre lo tenían, dice él, y vivían en una choza de paja, teniendo una gran biblioteca, unos libros. Entonces, llama la atención la importancia que esta gente daba a la pobreza evangélica. Es curioso esto, la relación entre éxito de la predicación y pobreza evangélica. Es curioso esto. Y probablemente aquí esté uno de nuestros grandes desafíos en esta sociedad de consumo. En esta sociedad de consumo, uno de los grandes desafíos probablemente sea ¿cuándo llegaremos a entender que la pobreza evangélica es la gran credencial del predicador? Estos lo entendieron perfectamente. Segundo elemento testimonial de la comunidad era efectivamente su experiencia de Dios, ¿no? Por eso en la preparación del sermón no solamente hay estudio y deliberación, sino sobre todo lo que hay es mucha experiencia de Dios y mucha amistad de Dios, muy amigos de Dios. El segundo aspecto verdaderamente evangélico de la comunidad. Y el tercer aspecto de la comunidad es la fraternidad. Hay algo muy bonito, esto no lo dice Bartolomé de las Casas, lo dicen los historiadores. Cuando murió el prior que era Pedro de Córdoba, ¿no? El sermón del funeral lo predicó Antón Montesinos. Y entonces se tomaba como lema, pues eso, un versículo de la Biblia, se anunciaba el sermón. Y tomó como lema para la predicación Ecce quam bonum et quam jucundum habitare fratres in uno, es decir, cuán maravilloso es habitar los hermanos en armonía, ¿no? El texto del Salmo. Y todo su comentario en la homilía fue cómo este hombre había sido un poco el animador de la fraternidad y que la fraternidad era lo que había convertido a más gente de la comunidad en torno. Entonces son estos tres elementos: experiencia de Dios, pobreza evangélica, fraternidad. De tal forma que cuando llega el sermón, digamos, ya la predicación está hecha. Cuando llega la palabra, el testimonio ya viene respaldándola, ¿no? Bien, y esto fue. Llegado a este momento, pues llegado el domingo, Antón Montesinos se subió al púlpito todo solemne y comenzó, como hemos leído, soy la voz del que clama en el desierto, ¿no? Y pronunció el sermón. Pero hay una segunda parte que es también muy importante tener en cuenta para ver, es decir, cómo se cumple la metáfora de la predicación propia de la comunidad. Y el sermón naturalmente no sentó nada bien a los oyentes, especialmente a las autoridades civiles y militares, ¿no? Y entonces pues la comunidad de españoles fueron al convento a protestar. Esto nos ayuda a comprender una frase que dijo Kierkegaard, este teólogo, ¿no? Es decir, protestante, ¿no? Que dice en un momento determinado de su vida, era un gran predicador, dice: me niego a juzgar el éxito de mi predicación por el aplauso del público. Y me niego a juzgar el éxito de mi predicación por el aplauso del público. Esta frase a mí siempre me ha impresionado, porque efectivamente ni siquiera Jesús en su predicación ¿no? mide su éxito por el aplauso del público. Con frecuencia se ve rechazado. Y Pablo mismo, cuando empezó a hablar de la resurrección, le dijeron: de esto te oiremos hablar otro día. Esto es muy interesante. Muy interesante. Es decir, los dominicos de la comunidad Pedro de Córdoba no se desanimaron, ¿no?,
porque su sermón no fue acogido con aplauso, sino más bien con protesta. Pero lo interesante de todo es cómo van al convento a protestar, y lo primero que dicen es a Fray Pedro de Córdoba, que es el prior, le dicen: queremos que baje el señor que ha predicado. ¿No? Y el señor que ha predicado era Antón Montesinos, para enfrentarse con él y para... ¿no? Y Fray Pedro de Córdoba le contesta: no, yo soy el prior, soy el responsable de la comunidad y no necesita bajar Fray Antón Montesinos. Yo me hago cargo del sermón porque el sermón no es de Fray Antón Montesinos, sino de toda la comunidad. Esta respuesta vale tanto como el sermón. Y probablemente es la respuesta que mejor define cómo debería ser la predicación dominicana. No hace falta que baje Fray Antón Montesinos, que fue el que predicó el sermón, sino yo soy el prior responsable de la comunidad y por consiguiente, ¿no?, sepan ustedes que el sermón es producto de toda la comunidad. Bueno, al final medio les convenció y les engañó un poco. Y les prometió que el día siguiente, el domingo siguiente, volvería Fray Antón Montesinos al púlpito. Y efectivamente así fue. Ellos estaban todos convencidos de que iba a pedir perdón, pedir disculpas, ¿no?, y a reparar su imprudencia. Pero subió al sermón y dijo: repetiré todo lo que he dicho el domingo anterior, ¿no? Y entonces ya fue cuando comenzaron a moverse para expulsar a los dominicos. Incluso al principio convencieron al provincial de que sacara de allí a los dominicos, hasta que los dominicos decidieron enviar a España a Fray Antón Montesinos. Tuvieron que pedir limosna por allí para costear el viaje, pero Fray Antón Montesinos vino a Valladolid, él personalmente, a defender la causa de los indios. No le dejaban entrar en la corte real. Estuvo 5 días por lo menos esperando, hasta que un buen día aprovechó una oportunidad y se metió, y arrodillándose ante el rey dijo: Majestad, le están engañando. No le están diciendo lo que está sucediendo allá. Gracias a esto comenzaron las famosas leyes de Indias. Esta es un poco la dimensión política, no en el mal sentido de la palabra, sino en buen sentido de la palabra, de la predicación. Es decir, la predicación no solamente está dirigida a la conversión individual, sino también a la reforma de la sociedad. Y ahí comenzó la historia ya de las leyes de Indias, primero en Valladolid, después en Burgos, ¿no? Y probablemente pues esto cambió un poco la historia de la conquista, ¿no? Y no solamente eso, sino que de alguna forma la famosa pregunta, ¿no?, ¿estos no son hombres?, quedó como el gran lema para el derecho de gentes, que fue el que desarrolló después Francisco de Vitoria aquí en San Esteban de Salamanca. Este es el sermón de Montesinos, pero como ven, es más la comunidad Pedro de Córdoba que el mero sermón pronunciado por un individuo. Pues nada, que ojalá esto haga impacto en la actual familia dominicana y aprendamos sobre todo qué significa una predicación comunitaria, qué significa una predicación avalada por el discernimiento de una comunidad y por la vida evangélica de una comunidad.